Miren lo que dicen del caso Reconstrucción de Manabí. Justicia o herejía jurídica. Atención, el debate jurídico y político, escuchen bien esto, porque esto es muy importante que ustedes conozcan, que tengan conocimiento de lo que está pasando en el Ecuador. Y aquí analiza el tema Augusto Tandazo, que es importantísimo que ustedes lo miren. El debate jurídico y político en Ecuador ha dado un giro radical tras las recientes declaraciones del analista constitucionalista doctor Augusto Tandazo, quien sostiene que la actual privación de libertad del ex vicepresidente Jorge Glass en el marco del caso Reconstrucción de Manabí carece de sustento legal sólido. Según Tandazo, quien debería enfrentar un proceso penal no es Glass, sino el fiscal Wilson Toainga. El argumento central del analista radica en lo que él denomina una herejía jurídica, la acusación de coautoría contra Glass en un escenario donde paradójicamente no se han identificado ni procesado a los autores directos de los presuntos delitos. Esta postura sugiere que el caso no es más que una pieza en un tablero de ajedrez político destinado a justificar acciones internacionales controvertidas. Vayamos a mirar. Debería estar preso el fiscal, debería estar en la cárcel del encuentro en vez de Glass. Ahí debería estar el fiscal, Toainga, ahí debería estar. Terremoto de Madrid 2016. Con base en esto, se dictó una ley para la reconstrucción y rehabilitación de Manabí, dos conceptos, no uno, dos. Reconstrucción y rehabilitación. No era solamente reconstruyan, sino rehabiliten. Rehabiliten para darle economía a la provincia. Con base en esto se dicta un decreto por parte de Correa y se crea un comité presidido por Glass, pero integrado por un montón de ministros, Y entonces este comité se pone a analizar los proyectos que podrían ejecutarse en términos de la reconstrucción o la rehabilitación de Manabí, y la rehabilitación de Manabí. Y eligen más o menos como 500 y pico de proyectos. Y dentro de estos 500 y pico, hay 11 proyectos que la Fiscalía se inventó de que no tienen nada que ver con la reconstrucción de Manabí, porque la ley no solamente era para la reconstrucción, sino también para la rehabilitación. Y entonces primero se olvidaron de que en esto trabajaron buena parte de las instituciones del Estado. Ministerios enteros trabajaron para las obras que hicieron en Manabí. Ministerios. Ministerio de la Producción, Ministerio de Transporte, todo tipo de ministerios, de Ecuador estratégico, de todo. Se movilizó lo que era y lo que no era en términos de contratación. Y ningún contrato lo firmó Glass. Porque ellos, con el comité, además un comité colegiado, donde no era Glass el monarca y decía se hace, sino ahí se aprobaba. Decían, estos son los proyectos que hay que ejecutar. Y les encargaron a las instituciones que lleven a cabo los procesos de contratación. Y obviamente tenían que ver ofertas, tenían que ver precios, tenían que ver etc. cosas. Pero eso no contrató Glass. Entonces viene un tema, de pronto sacan esto para perseguirlo a Glass y para justificar los anhelos políticos y el interés de Noboa de tenerlo como botín político en la cárcel. Porque esto te gusta a ti, pueblo ecuatoriano, también. Te encanta eso, así como te gusta el box, así como te gusta ese tipo el karate y te encanta la sangre. Entonces qué bien que a este lo metan, porque este tal y este cual. Pero, ok, métanlo. Pero pruébenle que cometió un delito. Porque si no es un absurdo. Y para poderlo meter, asaltaron una embajada. Y ya mismo sale la sentencia de la Organización Internacional de Justicia. Ojo, estamos a punto. Yo pensé que iba a salir para diciembre. Posiblemente sale para enero, febrero. El origen de esta disputa se remonta al terreno de 2016, evento que dio pie a una ley diseñada con dos pilares fundamentales: la reconstrucción y la rehabilitación de la provincia de Manabí. Tandazo enfatiza que la Fiscalía ha cometido un error conceptual o estratégico al ignorar deliberadamente el término rehabilitación, mientras que la reconstrucción se limita a levantar lo caído. La rehabilitación busca reactivar el motor económico de la región en el Ecuador. Bajo este marco legal, el comité presidido por Glass analizó más de 500 proyectos. Sin embargo, la Fiscalía ha puesto la lupa sobre 11 de ellos, alegando que no tenían relación con el terremoto.
Una tesis que para Tandazo se desmorona al contrastarla con el texto de la ley que permitiría inversiones para devolver la vitalidad productiva de la provincia. En un punto crítico en la defensa técnica presentada por el constitucionalista es la naturaleza colegiada de las decisiones tomadas durante aquel periodo. El comité no era una monarquía absoluta de Glass. Estaba integrado por diversos ministros de Estado, de carteras como producción, transporte y sectores estratégicos. Tandazo aclara que Jorge Glass no firmó ninguno de los contratos cuestionados. La ejecución, la revisión de ofertas y la firma final recayeron sobre las instituciones ministeriales correspondientes. Además, el analista señala una ausencia de pruebas sobre precios o perjuicios económicos reales. El argumento de la Fiscalía se limita a que los proyectos no eran necesarios, a pesar de que obras como la vía Manta-Coliza son utilizadas diariamente por miles de ciudadanos, demostrando su utilidad social y económica. Finalmente, la nota periodística no puede obviar el contexto geopolítico que rodea este caso. Tandazo vincula directamente la situación de Glass con el asalto a la Embajada de México en Quito, sugiriendo que el gobierno de Daniel Noboa necesita una sentencia condenatoria contra el ex vicepresidente para justificar ante la comunidad internacional y la Corte Internacional de Justicia la violación de la soberanía diplomática. Al etiquetar a Glass como un delincuente peligroso a través de un proceso que Tandazo califica de inventado, el Ejecutivo buscaría mitigar las críticas externas. El analista advierte que el país está a las puertas de un pronunciamiento internacional que podría dejar en evidencia las costuras de un sistema judicial que, a su juicio, se ha adoptado en los intereses del poder de turno. Porque recién se va a pronunciar la Organización Internacional de Justicia sobre el tema del asalto del Ecuador a la Embajada de México. Entonces es una cosa, ¿cómo sería esto? Que hasta el gobierno de Estados Unidos, que lo mima como a hijo a Noboa, protestó y condenó el ataque a la embajada, el asalto a la embajada, hasta Estados Unidos. No hubo país en el mundo, ni organización en el mundo que diga estuvo bien. Pero para justificar, decían, bueno, pues ya hemos hecho esto, pero ahora senténcielos, para por lo menos decir al mundo y vean que lo que me saqué yo de la embajada, esta persona es un delincuente. Entonces, los jueces se metieron en el tema, el fiscal se adaptó al tema, y el fiscal terminó comprobando, entre comillas, qué clase era delincuente. Pero al comprobar que era delincuente, hizo una estupidez. Debería estar preso el fiscal, debería estar en la cárcel del encuentro en vez de Glass. Ahí debería estar el fiscal, Toainga. Ahí debería estar. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral en el artículo 42 dice que el coautor en un delito, porque hay autores directos y autores mediatos, y que el coautor es el que coadyuva al cometimiento de un delito, o sea, colabora al cometimiento de un delito. ¿Y a quién colabora para el cometimiento del delito? A los autores. O sea, el coautor ayuda al coautor para el cometimiento de un delito. Y en este caso único en el mundo, atravesando todos los países del mundo, desde la China, la Conchinchina, el Congo, Tangañica, Estados Unidos, Francia, todo el mundo, es el único caso que existe un coautor en el cometimiento de un delito y no hay autores. Pues es una herejía jurídica. Porque el coautor es el que le ayuda al autor. ¿Y dónde están los autores en este caso? No hay un solo autor. Y lo meten preso, y no solo meten preso, sino que se lo llevan a la cárcel del encuentro donde están los delincuentes más peligrosos. ¿Vieron una imagen? Póngale otra vez la imagen de Jorge Glass. Es un delincuente peligroso. Póngale, por favor, la imagen de Glass. Doctor, a mí se me parte el corazón de ver eso. Es un delincuente peligroso. Doctor, ya podemos quitar la imagen. Eso es. Pero además una cosa, lo único que, entre comillas, se probó, pero que obviamente eso no era pruebas, era que esos proyectos no se necesitaban. Pero no se probó que eran caros, que eran perjudiciales, que no valían esos montos de los contratos, que además no contrató Glass. No, sino que no se necesitaban. Pero esos 11 proyectos los está utilizando la población, las poblaciones de Manabí. Entonces sí se necesitaban. Como por ejemplo la vía Manta-Coliza, están pasando carros todos los días por ahí. Entonces se inventaron lo que les dio la regalada gana, con tal de tenerlo a Glass. En conclusión, las declaraciones del doctor Augusto Tandazo plantean una interrogante profunda sobre la integridad del sistema de justicia ecuatoriano.
Si se acepta la tesis de que existe una coautoría sin autores y se ignora el espíritu de rehabilitación de la ley de solidaridad, el precedente jurídico resulta alarmante. Más allá de las simpatías políticas, el análisis técnico sugiere que el caso Reconstrucción de Manabí trasciende lo legal para convertirse en un síntoma de la instrumentalización de la justicia como botín político, donde la verdad procesal parece estar supeditada a la urgencia de legitimación gubernamental en el escenario internacional. Así están las cosas. Una farsa, y sigue la farsa, y después vienen muchísimas cosas más que ya les contaremos en otros videos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.